Todo esto integra lo que es el ser humano.
algo con lo que ya nacemos, si está en nuestro paquetito de ser humano, entonces ¿cuál es el problema? Ya somos espirituales. Pero la cosa es que esa espiritualidad constantemente se puede ver amenazada. Y se ve amenazada por actos casi siempre del hombre. Y uno de los psicólogos o de los estudiosos del ser humano que empezó a hablar de esto, de qué es lo que nos diferencia de los animales y cuál es el sentido de vida y por qué el ser humano, la persona, siempre tiene necesidad de encontrar, no nada más de buscar, sino de encontrar un sentido de vida, es Víctor Frank. Esta persona vivió encerrado durante el Holocausto y entonces, en base a eso, en muchos de sus libros, él hace una teoría que se llama la logoterapia y es que las personas encuentren su sentido de vida. Y él, mientras estaba en esos campos de concentración donde perdió a su esposa, a sus padres, a sus hermanos, a toda su familia, él empezó a escribir y escribió esta parte, que al hombre se le puede arrebatar todo excepto una cosa: su libertad para elegir la actitud que vas a adoptar para enfrentar cualquier situación y decidir tu propio camino. Es decir, las situaciones que tú te vayas a encontrar en la vida no las sabes y hay muchas que no puedes prevenir. Pero cuando ya te suceden las cosas, cuando ya te pasaron, tienes de dos caminos: o sufres por lo que te está pasando, o pones todo de tu parte para intentar vivir y ser feliz a pesar de lo que te está pasando. A pesar de una enfermedad, a pesar de una pérdida significativa, material, social, biológica, sobreponerte a ello. La capacidad de sobreponerse a una pérdida significativa, cualquiera que sea esta, y poder continuar con la vida, a eso le llamaba, a ese acto se le llama resiliencia, o le llamamos resiliencia, que es la capacidad de regresar a su estado original a pesar del impacto emocional. Hay otro psicólogo también que contempla el desarrollo de la persona, el desarrollo espiritual de la persona. Él escribe la famosa pirámide de Maslow, que seguramente ustedes la vieron en la preparatoria o muchas personas en el trabajo porque se usa muchísimo desde 1947. Y la pirámide de Maslow dice que esta es nuestra constitución humana, que de esta manera es como estamos formados. Que primero, la base para sobrevivir es que nuestras necesidades primarias fisiológicas estén satisfechas. Eso es lo primero que necesitamos para ser felices. ¿Cuáles son nuestras necesidades primarias fisiológicas? La base para poder estar feliz y vivo. Alimento. Dormir. Respirar. El agua. La salud. ¿Sí? Eso es. Él dice, eso debería de ser suficiente o necesario para ser feliz. Y después nos habla de lo que es la seguridad. Primero son las necesidades fisiológicas y después viene la seguridad. Para poder también desarrollar una vida espiritual necesitamos estas bases fisiológicas satisfechas y necesitamos también cierta seguridad. Y cierta seguridad nos la da a través de la cultura, a través de las relaciones sociales, a través de pertenecer a un culto, que es parte de la función de la religión. ¿Sí? Compartir esa seguridad con las personas. Y luego necesitamos afiliación. La afiliación a la familia, esa es la pertenencia. La afiliación a este tipo de grupos, ya sea religiosos, deportivos, escolares, sociales. ¿Sí? Esto es parte de nuestro desarrollo. Como ven, seguimos hablando del ser biológico, del ser social. Y dice, bueno, también necesitamos cierto nivel de reconocimiento. Esto es necesario para poder sentirnos bien, cómodos y a gusto. Necesitamos cierto nivel de reconocimiento. Pero la receta es, el reconocimiento empieza por nosotros mismos. El autorreconocimiento. No le pidas al otro, llámese esposo, esposa,
esposa, jefe, hijo, compañero, ¿sí? No le pidas que te reconozca y te dé tu lugar cuando tú no eres capaz de ello. Acuérdense que el buen juez por su casa empieza. Entonces el autorreconocimiento tiene que empezar por uno mismo. Así, si no se da de parte del otro, uno podrá ser capaz de decir, bueno, si no me quieres, tú te lo pierdes. ¿Sí? Porque empieza por uno mismo. A diferencia de que si el otro no me da reconocimiento, yo me siento menos, me siento mal, me siento insegura. Entonces, cuando empieza por uno mismo, uno es capaz de poner una línea y tratar de comprender que no es reconocido por el otro, pero no es necesario para estar bien. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Este material no lo van a mandar por correo, no sabes? César, que sí, este material se les puede mandar por correo. ¿Sí? Yo se la dejo a César ahorita que la... ¿Te acuerdas de descargarla antes de...? Con mucho gusto yo se los dejo. Sí, con mucho gusto yo se los dejo. Y entonces ya que somos capaces de trabajar el autorreconocimiento, la autoconfianza, el autorrespeto, de reconocer mi éxito, entonces el habla, y ya cuando somos capaces de tener cubiertas estas, entonces viene la autorrealización. Y la autorrealización ya es la que tiene que ver con la moral, tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con la espontaneidad, tiene que ver con la falta de prejuicios, es decir, no tener prejuicios, que desafortunadamente vamos formándonos y nos vamos criando a base de prejuicios. Lo que dicen que debe de ser, ¿quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿En base a qué? A su criterio. ¿Dónde está mi criterio? ¿Dónde está mi capacidad y mi individualidad? ¿Sí? Empezar a dejar estas maneras de hablar de todos los hombres son, aunque las mujeres sabemos que es cierto, ¿no? Y los hombres, es que todas las mujeres son, pues sí, así somos. Porque hay temas universales o conceptos o ideologías universales, sí, y locales. Aceptación de hechos y resolución de problemas. Y se dice que las personas autorrealizadas, que son capaces de vivir con este amor propio, con esta confianza, con esta autosuficiencia, pero que están abiertos a la experiencia, son personas autorrealizadas. Y son personas que tienen una vida espiritual. Y como ven, no nos habla de religión, pero sí nos habla de personas autorrealizadas que al tener confianza, seguridad, amor en uno mismo, y lo mismo va a compartir con el otro, son personas que están llevando una vida buena, una vida espiritual. La vida espiritual empieza primero con uno mismo, después con el otro. ¿Sí? Porque al tener una vida espiritual con uno mismo, la estamos teniendo con un poder superior. Es en línea directa. Como me trato en la relación o con mi poder superior. Y después, en forma lineal, con el otro. Pero para todo esto, pues siempre, el ser humano, siempre lo veo al ser humano que estamos en la vida caminando como en una cuerda floja. Siempre estamos tambaleando en la vida. Siempre estamos con una cuerda floja. Como les dije, todo esto ya lo sabemos. Algunas cosas se nos olvidan y empezamos a tener estas formas de vida diferentes. Y por eso tenemos que hacer cosas para mantenernos en equilibrio en la cuerda floja. Porque la vida es una cuerda floja. Tiene muchas tentaciones que nos pueden tirar, que nos pueden hacer perder el equilibrio.
las críticas, La inseguridad. la inseguridad, la moda. El celular es una moda. ¿Qué más es moda en este momento que nos puede hacer perder el equilibrio? ¿Perdón? Casinos. La tecnología, la manera de vestir, o sea, todo eso que de momento es moda, inclusive si hablamos de religión, hay sectas o religiones que se ponen de moda, o cosas que se ponen de moda, y que si nosotros no sabemos, no quiere decir que no las conozcamos, no quiere decir que a lo mejor no nos acerquemos, andan en la vida como nosotros andamos en la vida y de repente nos encontramos con ellos, chocamos con ellos, y lo importante es saber cómo nos mantenemos en equilibrio, porque cualquier cosa que esté de moda nos va a hacer, sí, dudar, nos va a hacer tambalear en la cuerda. Como ustedes ya dijeron, cualquier sustancia de la que podamos depender, drogas económicas inclusive, nos pueden hacer perder el equilibrio. El alcohol, como ya lo mencionaron, y bueno, ni para qué profundizar en ello, ¿sí? También el sexo en todas sus prácticas, experiencias y dimensiones cuando nos hacen perder el equilibrio. No estamos hablando de que el sexo sea malo, si es un sexo que nos mantiene en equilibrio. El sexo viene en nuestra naturaleza biológica, en nuestra naturaleza social. Pero, ¿cómo mantenernos en la línea? ¿Cómo no permitir que esto tan natural, tan emocionante, tan apasionante, tan encantador, nos haga caernos de la cuerda floja? La migración. Yo calculé que 7, 8 años de no venir a Monterrey, y ahora que me hicieron favor mis amigos de irme a dar una vuelta casi por todo Monterrey, estaba yo impresionada de lo grande que está Monterrey, de lo mucho que ha crecido. Pero también así ha crecido Cancún y así ha crecido Querétaro y muchas otras ciudades. ¿Qué quiere decir? Que la gente migra, aparte de que estamos reproduciéndonos, la gente migra mucho. Están emigrando de los pequeños poblados, ¿sí?, a las ciudades. Y entonces la migración también nos hace muchas veces que perdamos parte de lo que tenemos en nuestra pirámide básica, como es la pertenencia, el lugar al que pertenezco, la familia a la que pertenezco, la sociedad, mis usos y costumbres. No es lo mismo, es más, yo emigré de la Ciudad de México hace 6 años a la ciudad de Cancún. Y no es lo mismo la vida, o sea, son muchas cosas que han cambiado diferentes, son muchas cosas diferentes, aunque son ciudades también. Y también poderme mantener sobre la cuerda sin caerme ha llevado su tiempo, su dedicación y su empeño. Las familias desintegradas. Tanto énfasis hacemos en los grupos sociales, cualquiera que este se llame, sobre las familias. Sobre la familia, la base de la sociedad. Porque una familia desintegrada seguramente se ve afectada por alguna de las fuerzas que hacen que nos caigamos de la cuerda floja, ¿sí? Seguramente se ve afectada por alguna de estas situaciones. Y entonces se cae de la cuerda floja y una familia desintegrada hace hijos que sea más fácil que se caigan. Es decir, son hijos que les faltan el equilibrio para mantenerse en la cuerda floja que es la vida. Y los medios informativos que por ahí ya nos dijeron de la tecnología o que el tipo de programas que vemos en la televisión. Estaba apenas el sábado muy temprano, yo creo que eran 1 de la tarde, 1:30, viendo una escena en la televisión y yo dije, pero qué barbaridad. O sea, y con esas escenas no quieren que haya embarazos prematuros, o con esas escenas viendo a la 1 de la tarde y luego no quieren que nuestros hijos a los 15 años estén queriendo tener, o bueno, 13 años, sus experiencias sexuales, si es lo que nos están pasando a la 1 de la tarde. O sea, ¿qué pasa con lo que estamos viendo o estamos permitiendo ver o escuchar a nuestros hijos? Entonces también es muy importante que si no queremos la basura que nos están dando, no prendamos la televisión. Si no queremos la basura que nos están ofreciendo, no la compremos. Eso depende de nosotros. Mantenernos en la cuerda floja que es la vida y en equilibrio depende de nosotros.
Televisa, TV Azteca y todos los que no sabemos. No. Eso es lo que hay en el mercado, pero no es necesario que lo consumamos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros decidir qué vemos, qué hacemos, qué oímos, qué comemos, qué... Pero bueno, también hay buenas noticias. Hay algunas cosas en la vida que nos ayudan a mantener el equilibrio. No todo es terrorífico, no todo es malo, no todo es para que nos tire. Hay cosas que nos ayudan a mantener el equilibrio y son las cosas sobre las que tenemos que trabajar. Son las áreas o factores sobre los que tenemos que trabajar. ¿Cuál es el principal factor que nos ayuda a mantenernos en equilibrio? La familia. ¿Por qué la familia? Porque en ella nacemos, en ella crecemos, en ella aprendemos cómo afrontar la vida los primeros años de vida. Entonces, por eso es tan importante. Así es que si hay familias desintegradas, hay que empezar a trabajar para integrar a las familias, para que exista comunicación, relación y amor. Posteriormente a la familia, la relación que empezamos a tener y que es enseñada por la familia principalmente es la religión. Y entonces estamos las familias, los padres, muy preocupados y muy a gusto compartiendo con nuestros hijos desde que nacen una religión y dándoles enseñanzas según la religión que practicamos. Pero llegan a una edad los hijos donde empiezan a ser influenciados por otras ideas o simplemente pierden el interés. Y entonces a veces las mamás o papás o tíos ya nos damos por vencidos y decimos, no, es que nunca hace caso, es que ya ni quiere, es que, bueno, hay que seguir tratando nosotros de contribuir a esa parte o a ese desarrollo espiritual. Hagamos un lado de la religión espiritual, sí, que estamos tratando de buscar para mantenernos en equilibrio en la vida. Acuérdense que lo espiritual ya viene en nuestro paquete, nada más hay que fomentarlo y alimentarlo. Una de las otras áreas que nos ayudan a mantenernos en equilibrio es la escuela. La escuela desde su aspecto social, porque pertenecemos a un grupo, pero también por el desarrollo cognitivo que tenemos, es decir, de conocimiento y de aprendizaje que tenemos en la escuela. Esa es otra de las áreas que nos va a ayudar a mantenernos en equilibrio. Creo que hoy como doctora en educación, creo que estamos en la época, en la década o en los tiempos en que el conocimiento se ha facilitado muchísimo. Ahora nos encarga la tecnología o tenemos acceso a la tecnología y cualquier cosa podemos investigarla de manera inmediatamente, podemos consultarla, podemos ver si es cierto o no es cierto. Estamos en la era del conocimiento. Esto entra en esta área de escuela, que es el conocimiento. Y yo siempre digo, no me crean nada de lo que les digo. A nadie le crean nada de lo que les digan. Todo es susceptible, ¿sí?, de investigación. Todo es susceptible de corroboración, de comprobarlo y de ver si para ti es realidad o es verdad. ¿Y desde dónde? Porque muchas cosas en la vida que nos ofrecen como conocimiento pues han sido creadas en sociedades diferentes, en tiempos diferentes. Y por eso es tan importante que estemos también nosotros preparados, actualizados, enterados. Entonces creo que sí estamos viviendo, gracias a la tecnología, que como en todo tiene su parte buena y su parte mala, gracias a la tecnología creo que tenemos un acceso al conocimiento de manera impresionante. Por eso nuestros hijos son tan diferentes a nosotros, porque todos los que hayan crecido, desarrollado o aprendido, dicen que en los últimos 10 años el mundo del conocimiento ha cambiado más que en los últimos 2.500 años. O sea, en 10 años cambió más que en los últimos 2.500 años, por la capacidad de la información que corre en todo el mundo y que tenemos acceso a la información. Entonces, todo eso también hace que nos pongamos, que la cuerda de la vida para mantener el equilibrio se mueva más rápido, porque ya tenemos acceso a miles y millones de datos de todo el mundo y eso hace que la cuerda se mueva mucho más rápido. Entonces, mantener el equilibrio de nosotros es difícil. Imagínense de nuestros hijos o de las generaciones después de nosotros. Yo tengo 47 años y los chicos que tienen de 40 para acá, o sea, se les mueve más rápido la cuerda, se les mueve más fuerte la cuerda, entonces les es más difícil mantenerse en equilibrio. Y tenemos
sincronía con ellos. Y otra de las cosas, factores que nos ayudan a mantenernos en equilibrio es la sociedad. Es decir, somos cada uno de nosotros. Y dentro de la sociedad entra nuestra cultura. Y dentro de la cultura están nuestros usos y costumbres. Y entonces el hecho de que nosotros sigamos conservando ciertos usos y costumbres dentro de nuestra sociedad y cultura son factores que nos van a ayudar a mantener el equilibrio en la cuerda floja de la vida. ¿Cómo qué factores se les ocurre que entran en ese factor grande de usos y costumbres de la sociedad y de la cultura? Que nos ayuden a mantener el equilibrio. Las tradiciones. Las tradiciones. La autoestima, esa la vamos a tener en la parte de la Constitución. Aquí en los factores de la sociedad es esos de identidad y de arraigo que nos ayuden a mantenernos en equilibrio, como la influencia de las amistades que ya entran también ahí en sociedad. La familia, ascendente y descendente, las costumbres, ¿cómo qué costumbres? A ver, ¿qué costumbres familiares consideran ustedes que nos ayudan a tener pertenencia y arraigo para mantener el equilibrio en la vida? ¿Sí? Buenos hábitos, Los buenos modales. los buenos modales, que serían buenos hábitos, Las reuniones familiares. los valores, Reuniones familiares. reuniones familiares como cuáles, la Navidad, los domingos familiares, festejar los cumpleaños, los ejemplos que vienen acá ya con los valores, La visita. las carnes asadas para reunir a la familia, ¿sí? Todos esos festejos que los han tomado como cuestión comercial, como el 10 de mayo, el Día del Padre, la Navidad, 14 de febrero, pueden ser nuestro uso y costumbre, es decir, nuestro pretexto para mantener la unión familiar, para hacer una carne asada cuando festejar el 10 de mayo. Eso mismo nos va a ayudar a generar comunicación en la relación padre e hijos. Es decir, hay que intentar continuar con las tradiciones, con los usos y costumbres, para que la sociedad, para que las familias, para que los grupos sigan sintiendo identidad y pertenencia. Puede ser, por ejemplo, la visita a San Juditas, a la Basílica. Las visitas a San Judas, a